¿Qué es trabajar remoto? Entonces, trabajar remoto es trabajar desde donde uno se siente cómodo. Claro está, y aquí hay que hacer un paréntesis, que hay que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Teletrabajar es la capacidad de poder cumplir con objetivos de desempeño o con tareas específicas desde un espacio que no es el espacio de oficina, ¿verdad? Y entonces aquí entra un término que espero se lo puedan grabar en sus cabezas, que para mí es de los más importantes, que como empresa, ¿cómo se asegura uno que nuestros colaboradores realmente estén trabajando y no estén en redes sociales, estén paseando, estén viendo Netflix, ¿verdad? Porque hoy la verdad es que la tecnología nos permite hacer muchas cosas al tiempo. Entonces, como empresa, ¿cómo nos aseguramos que nuestros trabajadores están siendo remotamente productivos? Esta es mi palabra clave: cultura de confianza. Para mí la cultura de confianza tiene que ser algo que nos grabemos el día de hoy, y aplica en ambos sentidos, no solamente el empleador con el empleado, sino el empleado con su empresa también. Hay que generar esta cultura de confianza, y la confianza, como en cualquier relación, se construye, toma tiempo, y no podemos pretender, ¿verdad?, que desde el día uno exista la cultura de confianza. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son los paradigmas. Antes de entrar en el tema de teletrabajo, vamos a hablar de los que eran los colaboradores, entre comillas, modelo. Y ya van a ver de qué estoy hablando. Vamos a traer aquí un par de fotos de modelos, de actores, de actrices que se ven muy bonitos, y los vamos a relacionar con los trabajadores modelo. El trabajador modelo, y voy a hablar en pasado, era, porque esto viene a cambiar con el teletrabajo, el trabajador que llegaba a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana y se quedaba hasta la última hora, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Era el que venía a dar la milla extra, entre comillas, cumpliendo un horario. Era el que andaba bien vestido, el que uno veía entre los pasillos, ¿verdad? Decía, no, wow, no, este se pone lindo para venir al trabajo. Son los que no toman vacaciones, o los que dicen tomar vacaciones y pasan contestando correos, contestando llamadas, estando pendientes. Ese es el que nosotros creíamos o teníamos en mente como colaborador modelo. Eso era lo que nosotros creíamos que era el colaborador exitoso. Ahora bien, vamos a hablar un poco del contexto en el que se trae el teletrabajo. Para nadie es un secreto, ¿verdad?, que el teletrabajo realmente se potencia empezando en el 2020 debido a la pandemia. Aquí es importante hablar que el sector público ya había hecho un esfuerzo de muchos años antes de la pandemia por implementar el teletrabajo, y tenían una buena, funcionaban bien con su teletrabajo. El sector privado, por otro lado, en una gran cantidad de empresas, el teletrabajo era visto como un beneficio. Había que completar una acción de personal para tener el permiso para poder teletrabajar. Era básicamente lo mismo que tramitar vacaciones. Entonces, pues como lo comenzamos diciendo, llega la pandemia por COVID-19 en el 2020 y la vida cambia, ¿verdad? Y entonces eso nos hace pensar en una nueva realidad, que la nueva realidad se traduce en un teletrabajo. Entonces, antes de adentrarme en el tema de teletrabajo y cómo ser remotamente productivo, esto es un repaso general que estoy segura que todos tenemos muy claro. COVID-19 es un virus altamente contagioso que vino a poner de cabeza al mundo entero. Todos alrededor del mundo sufrimos de una u otra forma las consecuencias del virus, y se nos exigió el distanciamiento social. Entonces, de la noche a la mañana pasamos de trabajar en oficina, que era lo conocido, a teletrabajar. Y realmente nadie nos enseña a cómo teletrabajar, cómo ser productivos cuando hemos venido creciendo con un modelo de colaborador que tiene que estar atado a un horario de trabajo para ser exitoso, tiene que contestar correos, no puede tomar vacaciones, ¿verdad? Y llega el teletrabajo y todo eso cambia. Entonces, ahora sí, empecemos a hablar de esta nueva realidad. El work from home o el teletrabajo. Aquí voy a hacer una salvedad o una aclaración bastante importante. Con el teletrabajo no aplica para todos. ¿Por qué? El doctor cirujano, por ejemplo, no puede operar desde la casa, ¿verdad? No hemos llegado a ese punto todavía, ni en tecnología, ni en inteligencia artificial, ni en nada. Entonces, el cirujano tiene que estar en un hospital operando.
Pero, por ejemplo, pueden haber doctores que hagan consultas virtuales. Entonces, ahí es donde el teletrabajo va a tener ajustes. También, por ejemplo, hablando de mi realidad laboral, en la manufactura de dispositivos médicos, no se pueden manufacturar dispositivos médicos desde la casa, porque hay que cumplir con regulaciones de la FDA, hay que cumplir con protocolos de limpieza, hay que cumplir con un montón de lineamientos. Entonces, no se puede teletrabajar desde la casa si es la persona que está manufacturando el dispositivo, ¿verdad? Por otro lado, hay roles quizás como el mío, que en recursos humanos podemos tener un modelo híbrido en el que podemos estar desde la oficina o podemos estar desde la casa. Entonces, vamos a empezar a hablar de la nueva realidad. Se cambia la mentalidad de trabajar por un horario a empezar a trabajar por objetivos de desempeño. Entonces, a mí me empiezan a medir no por cuánto trabajo en tiempo, sino por cómo es mi desempeño, por cómo cumplo esos objetivos. Esto nos lleva, ¿verdad?, el teletrabajo, esta nueva realidad, a tener un incremento en las reuniones virtuales, que a mí me gusta llamar reunionitis. Hay reuniones por absolutamente todo. Y esto es una consecuencia del teletrabajo, sin lugar a duda, y la implementación que tuvimos. Ya las conversaciones de pasillo no suceden. Entonces, la conversación que teníamos caminando a la cafetería, la conversación que teníamos caminando al café, la conversación que teníamos yendo a la fotocopiadora, deja de suceder. ¿Por qué? Porque estamos trabajando desde lugares remotos. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Reunionitis, porque tengo que poner una reunión para poder conversar con fulanito, menganito de A, B, C o D, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a tener un exceso de reuniones. Entonces ahí voy a poner el primer signo de pregunta si realmente somos productivos con la cantidad de reuniones que tenemos. El siguiente punto, como lo estaba comenzando, es la disminución en la socialización. Entonces ya las conversaciones de pasillo que teníamos, dejamos de tenerlas. La conversación que tenía porque podía desplazarme de mi cubículo al cubículo del compañero, dejan de existir. Porque ahora para poder tener esa conversación implica o tener un chat en la plataforma que se use, sea Teams, sea Skype, sea la plataforma que se utilice, o poner una reunión. Entonces ya la conversación de pasillo se pierde y por ende disminuye la socialización. Y esto nos lleva a hablar de un tema que también quiero que se lleven, interioricen un poco y hagan introspección, que es el burnout syndrome. El burnout syndrome lo que viene a ser es el síndrome del quemado, básicamente, que en lo que consiste es en un agotamiento, en una desmotivación. Es cuando un colaborador toca fondo y ya no entiende, no tiene motivo para seguir trabajando, no entiende por qué está haciendo lo que está haciendo, empiezan a haber temas de salud mental importantes. Entonces, esto surge como una consecuencia, voy a llamarle, de la nueva realidad. No todo es negativo, hay también una mayor productividad. ¿Por qué? Porque uno se vuelve dueño de su tiempo y eso también nos permite mejorar el balance vida-trabajo. Hoy muchas empresas hablan que tienen el balance vida-trabajo, pero realmente lo tienen. Nuevamente, ahí abro un signo de pregunta. Y a nivel personal considero que el balance vida-trabajo no depende de la empresa, depende de uno como colaborador. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las ventajas y las desventajas del teletrabajo antes de adentrarnos a cómo dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestras manos, está volvernos productivos. Entonces, dentro de las ventajas